Entonces yo les decía que el concepto fasor que tenemos en ingeniería eléctrica es similar al concepto de vector que usan los físicos y que nosotros le damos una amplia utilidad a este tipo de herramientas porque nos facilita un poco el análisis de los circuitos. Entonces hay que hacerse un poco diestro en manejo de los diagramas fasoriales. Y una de las propiedades que yo les mencioné ayer es que los fasores se pueden desplazar y uno los puede sumar. Por ejemplo, en este caso, aquí están dibujados en forma, tomando un punto de referencia común, que es la cola de todos los vectores, están conectadas en este punto. Después vamos a ver que eso tiene una significancia importante. Entonces, cuando nosotros queremos sumar el fasor A, B y C, nos queda lo que tenemos acá. Este sería el fasor A, el B sería este que está acá. Aquí no se ve muy bien la flecha, pero ese sería a continuación de la cabeza de A se coloca la cola de B y se dibuja de la misma forma en que está acá. Y después finalmente el C. ¿Ya? Y ahí llegamos a la conclusión de, nosotros podríamos concluir de este diagrama, sin hacer ningún cálculo, que esto es igual a 0. Si ustedes no hacen eso, tienen que hacer esta suma algebraica, compleja. ¿Ya? Convertir esto al número real, real imaginario, y sumarlo. No sé si alguno de ustedes quiere hacerlo, ¿ya? Como para comprobar que esto es verdad, ¿no es cierto? Esto sería raíz de 3 por 220 más J 0. Pero aquí habría que calcular el coseno de menos 120. No sé si alguien tiene calculadora. O sea, alguien se sabe cuánto vale el coseno de menos 120, que sería igual al coseno 120. ¿Ya? Y el coseno 120 podría ser el coseno de 90 más 30. ¿0,5? Sí. Menos. El coseno 30. O sea, esto sería raíz de 3 por 20, factor de 1/2. Sí, profe. 1/2. Y menos 120 estaría en el cuarto cuadrante. Esto sería menos 1/2. Y acá, ¿cuánto vale la parte imaginaria? El seno de menos 120. Espérame. Seno de menos 120. Parece menos que vale raíz de 0,86. Ya, raíz de 3/2, ¿no es cierto? La raíz de 3/2 es 0,8666. Y por su parte, este que está acá sería igual a raíz de 3 por 220. Coseno de menos 240 es lo mismo que de 120. Y este está acá arriba, por lo tanto tendría que ser 1/2 acá. Y más 120, que sería, también está en el lado negativo. Menos J raíz de 3/2. Porque ustedes podrían acá, por ejemplo, dibujar imaginariamente los ejes, ¿verdad? Uno podría aquí proyectar para acá el eje imaginario y proyectar para arriba. Y tirar para acá. Entonces uno se da cuenta que este vector está puesto en el lado del eje X negativo, así que la parte real tiene que ser negativa y la parte imaginaria tiene que ser positiva. ¿Ya? Entonces el BC, tendría que ser acá, mire, me di cuenta que tenía un error ahí, ¿no? Aquí tendría que ser negativo y este tiene que ser positivo.
Y este vector está en el tercer cuadrante, que es todo negativo, así que todo es negativo. Y si ahora sumáramos estos tres, ¿verdad? Tendríamos un medio más un medio, ¿verdad? A menos 1. Y raíz de 3 por 220, que es lo mismo para todos. En realidad podríamos poner acá 1 más J0. Ahí. Entonces me quedaría menos 1 más 1, 0. Entonces la componente real sería 0. Y la componente imaginaria, este se cancela con esta, me queda 0 y llegamos a la conclusión que es 0. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo les decía ayer, podríamos hacer otro ejercicio para demostrarle que esto es verdad. Y podríamos decir, mire, calcule ahora, háganlo en su cuaderno, calculemos B sub A menos sub B más B sub C. ¿Cuál sería el resultado de esta suma? ¿Ya? Suma resta. Entonces, como le digo, una forma de hacerlo fasorialmente sería que el B sub B negativo significa que este vector lo tenemos que dibujar el mismo, pero lo dibujamos mirando para allá. Ay, se me soltó el campo. Más o menos por ahí. Ese sería B sub B menos B sub B. Porque el B sub B apunta para acá, el menos B sub B. Y el B sub C apuntaría para allá. Y no sé a dónde va a ir a dar por ahí arriba, fuera de la... Vamos a hacer más chiquitito, B sub C. Por lo tanto, la suma de... Ahí estaría la suma. B sub A menos B sub B más B sub C. En este caso nos damos cuenta que esto, por supuesto, es distinto de 0. Ese sería el resultado. Y en este caso, claro, ustedes lo que tendríamos que hacer, a esto lo multiplicamos por menos. ¿Ya? Y aquí, si este es menos, esto va a ser más. Este con este se cancela. Y el primero sería raíz de 3 por 220 por la primera componente sería 1. Este se va a cancelar con este. Y la segunda componente, que va a ir con signo menos, se va a sumar con va a ser más raíz de 3. Ahí nos damos cuenta que, y este es un número, no sé, porque va a dar ahí, calcular el módulo y el ángulo de esta cosa que hay acá. Nos va a dar un valor. Y lo que salga es este vector que está acá. ¿Alguien podría hacer este cálculo para asegurarnos? ¿Cuánto vale 1 más raíz de 3? Aquí sería la raíz cuadrada de 1. Sería raíz de 3 más 3. Más 1, 2,73. Aquí 1 más 3 sería 2,73. La raíz de 4 es 2, ¿no? No, la raíz de 3. Ah, no, la raíz de 4. Sí, claro, bien, la raíz de 4 es 4, es 2, ¿verdad? Sí. Y nos falta el ángulo, que sería la tangente a la menos 1 de raíz de 3 partido por 1. Ahí sí que necesitamos ese valor. No sé qué ángulo es. Esto sería entonces 2, raíz de 3 por 4, 40. Arco tangente de raíz de 3 da 60. 60 grados. Positivo. Entonces, este vector que está acá es 440 volt por raíz de 3, o sea, un número gigante. Consideren que estos vectores son de 220 volt por raíz de 3. Este nos daría 440, o sea, el doble. El voltaje de aquí a acá es el doble de lo que hay aquí a acá y con un ángulo de 60 grados. Bien, ahí tienen un ejemplo de cómo se trabajan los diagramas fasoriales. Se trabajan de dos formas. O los dibujamos así, como están acá,
o simplemente después empezamos a sumarlo geográficamente, viajando en el plano, funcionándolo y después viendo, en algunos casos es más fácil, en este caso no era tan fácil llegar a un resultado. Eso es lo que es respecto a sumas, ¿ya? Después, para multiplicarle, para dividirla, necesitamos la forma, la otra, Ahora la... vamos esa. a ver la fórmula. ¿Qué pasa que si queremos multiplicar números complejos? Sí. Entonces la regla, si cuando sumamos fasores tenemos que sumarlo en coordenadas rectangulares, no hay otra forma de hacerlo. Ahora se Tenemos que ocupan los llegar ahí a polares. ese modelo, en suma. En caso suma, hay que irse rectangular, porque si no, no podemos sumar, se suman componente a componente. ¿Qué pasa con las multiplicaciones? Acá yo tengo el desarrollo y las demostraciones para ver qué nos conviene. Entonces, vamos a suponer que tenemos... a ver, aquí voy a salirme de acá un rato. Tenemos dos números complejos, pero expresados en forma polar. Esta fórmula que le hemos llamado nosotros la forma exponencial. Entonces ahora voy más lento porque en realidad el Team se marea cuando uno mueve muy rápido la pantalla. Tenemos dos números expresados en la forma exponencial. El producto de estos dos números es esto que está acá, y aquí lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar las fórmulas de potencia. Se multiplican los módulos, se conserva la base del exponente y se suman los exponentes. Así que aquí nos queda ahí, me imagino que todos entienden esta regla. La potenciación uno la ve en ciencia media, así que no es un tema de universidad, así que si alguien no la vio acá, igual lo debería saber, aunque siempre se los repasa. Y hay una forma alternativa de expresar los números complejos también, que es la forma polar, que tiene ese equivalente exponencial. Y en el caso de la forma polar, uno puede ver, basado en esta regla, que si yo tengo dos números en forma polar, su producto sería el producto de los módulos y el ángulo sería la suma de los ángulos. Esta es una forma alternativa de expresar esto. Los exámenes cada cierto tiempo, estás preocupada de tu salud y al final se... Bueno, entonces, resumen, multiplicación, se multiplican los módulos y se suman los ángulos, ya sea que estén en forma exponencial o rectangular. ¿Qué pasa si los números vienen en rectangular? Entonces yo acá hice el desarrollo analítico del producto de dos números que están en forma rectangular. A diferencia de la suma, el producto de números complejos se puede desarrollar en polar rectangular, de forma alternativa. O sea, aquí no hay una única forma de hacer el problema, hay dos maneras de resolver el problema. Y lo único que hay que hacer acá es operar un producto binomio. El primera componente por la primera por la segunda por la primera y la segunda por la segunda. Y lo que nos queda es esto, la primera por x1 por x2 menos y1 por y2, porque j por j me da j cuadrado, y ya demostramos que j cuadrado es menos 1. Entonces aquí aparece menos 1, menos y1 y 2. Más por este y este por este. Factorizamos j, x1 por x2 más y1 por y2. Perdón, y1 por x2. Entonces, si uno tuviera una calculadora programable, podría poner cualquiera de las dos formas. Pues si a uno le dan el número en polar, aplica módulo y suma ángulo. Si se lo dan en rectangular, aplica esta formulita. ¿Ya? En general, cuando uno programa, usa esta fórmula, porque esta fórmula es más eficiente de calcular que esta que está acá. ¿Ya? Calcular el módulo y sumar los ángulos, por razones, digamos, de cómo trabajan los computadores. Bien, y aquí, por supuesto, un ejemplo, el ejemplo de dos números en forma rectangular, 2 más J3 y 1 menos J2. El producto, aquí tendríamos los dos primeros términos, el 2 por el 1
menos los dos términos imaginarios, pero este es negativo. Así que aquí este signo se va a cancelar con este por este, y después este por este, sí, 2 por 1, aquí parece que viene ahora, el 2 por el 1 y el 3 por el 2. Después el 2 por el... el 2 por el 2, real por imaginario, y el imaginario por el real, y el 3 por el 1, ok. Entonces aquí serían 3 por 2, 6, más 2, 8, menos 4, más 3, menos 1. 8 menos J, 1. Si lo quisiéramos hacer en forma polar, tenemos que convertir este número a polar primero, que es lo que uno habitualmente hace. Esta fórmula no la usa mucho uno en las calculadoras, que es más larga. Aquí convertimos esto a rectangular, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 más 9. 4 más 9 son 13. La raíz de 13 por el arco tangente de 3 partido por 2. Ahí tenemos La lo que raíz de nos da, 13 ¿verdad? es 3,60. Y ya, guárdala por ahí, porque a veces conviene no sacarla al tiro, ¿ya? Y el ángulo, por supuesto, dio 56,3, ¿verdad? No hay error ahí. El arco tangente de 3 medios. Y el otro sería 1 más 4. Raíz de 5 por la tangente de 2 menos 2 partido por 1. El arco tangente de menos sería raíz de 5 menos 63,43. Producto se multiplican estas dos raíces. Entonces en este caso se multiplica 13 por 5, que son 65, y los ángulos se van a sumar y nos va a quedar menos 7,15. Es decir, raíz de 65 con ángulo menos 7,125, que si lo convierten a rectangular es 8 menos J1. Entonces da lo mismo. Los caminos son distintos y al gusto del consumidor no va. Aquí ya cada uno lo hará como que cree que le resulta más fácil. Habitualmente lo que hacemos nosotros siempre es convertir a polar para multiplicar y dividir, y mantener los rectangulares cada vez que hay suma o resta. Y se especializa después con una velocidad del rayo ahí en la calculadora para hacer esa conversión. Si la calculadora es programable, entonces esta cosa uno lo programa en la calculadora y uno mete los números y le sale el resultado, y se ahorra mucho tiempo y baja las tasas de error. En mis tiempos, a pesar que ya habían calculadoras programables, que eran las Casio, igual en muchos casos había que hacer todo esto con este sistema, así que había que ser súper veloz para poder hacer los cálculos. Pero hay muchas probabilidades de que uno se equivoque cuando tienes que hacer este tipo de conversión, por la tensión, ¿no es cierto?, y el poco tiempo que uno tiene para hacer los cálculos de los problemas. No estoy hablando de los problemas de redes, que son relativamente livianos, estoy hablando de los problemas de los cursos de sistema potencia, de máquina eléctrica, donde los problemas son duros, son pesados, y el cálculo de álgebra compleja es, no sé, el 1% de toda la complejidad del problema, en el fondo. Y así hay que tener esa velocidad de cálculo. Bien, ahora veamos el número de la división. La división entre dos números complejos expresados en forma exponencial es como se ve ahí. Se dividen los módulos y los ángulos se restan. ¿Y por qué se restan? Por reglas de potenciación. Pues en realidad es un tema que ya lo sabemos de antes, que si tenemos dos números que tienen la misma base, dos exponentes con la misma base, los puedo reducir a un solo número restando los exponentes. Ahora, la demostración de eso, la verdad es que no me acuerdo, eso es de muchos años atrás, pero eso está ok, funciona bien. Y si están expresados en forma polar, es lo mismo, se restan los ángulos, pero la nomenclatura es distinta con esta cosita que significa el ángulo entre los dos. Y esto se lo pongo así en exponencial y polar para que uno se convence que efectivamente cuando tengo en forma polar el número, se restan los ángulos en la división. ¿Ya? Y esto sería directamente de aquí a acá, con las propiedades que tienen los potencias. Bueno, al igual que en el caso de la multiplicación, la división también se podría hacer en forma rectangular, sin necesidad de irse a los polares. ¿Ya? La fórmula esa que está arriba, pues, el producto de dos
de dos números, bueno, aquí lo que se hace, esta es una técnica bien vieja que hay para tratar de operar números complejos, en que multiplicamos por el conjugado del denominador. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo que buscamos acá es reducir la parte del denominador a un número real. ¿Ah? Y eso no significa, es la forma de hacer que este tipo de operaciones tenga sentido. Si multiplicamos por el conjugado del denominador, lo que tenemos acá es la suma por la diferencia, pero como están con números cambiados, y eso ustedes deben saberlo ya, esto se convierte en el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término. Y los otros se anulan. Por ejemplo, x2 por x2, x2 por x2, se va a anular con x2 por y2 de acá. Este va a ser menos j y este va a ser más j, se anula. Y este por este se eleva al cuadrado, y los j, como están con cambio de signo, nos va a dar menos 1, que con el cambio de signo nos queda más 1. Así que al final nos queda siempre este término. Estas cosas uno se las sabe de memoria, las hace una sola vez, pero cuando hace la suma por la diferencia de números complejos, uno sabe que esta cuestión es llegar y elevar al cuadrado, y esto se convierte en un número real. Y arriba se hace la operación que ya habíamos hecho antes, separar los dos términos en dos componentes, una real y una imaginaria. Como es un número real, podemos dividir esto por el real, y esto se convierte finalmente en un número cartesiano simple. Entonces es un poco más difícil la fórmula, por supuesto, que hacer un producto con cartesiano, pero se puede. Eso es todo el tema, eso es lo importante. Y aquí está el problema, ¿no es cierto? 2 más J3 y Z1 menos J2, si los queremos dividir. Ahí está. Y nos da menos 0,8 más J1,4. Si lo hacemos por el método de los polares, la conversión ya la teníamos del tema anterior, y al dividir acá sería la raíz de 13 partido por 5, y estos ángulos se van a restar, pero como este es negativo se va a sumar. Menos 0,8 más J4 igual que acá. Así que ahí, con este repaso, por si alguien no se acordaba, porque siempre me salen con el chiste de que estamos haciendo un problema y alguien no sabe cómo multiplicar, dividir, sumar y restar números complejos. Hay una materia que no la veo yo acá, que es la potenciación de números complejos. ¿Ya? La potenciación de números complejos la tienen que haber visto en cálculo 1, que con el teorema de Moore se puede hacer. Es una regla un poquito más compleja, pero podemos sacarle una raíz cuadrada a un número complejo, o elevarlo al cuadrado, al cubo, o a una fracción. ¿Ya? Eso se puede hacer. Hay una regla, pero la de Moore, en general no la usamos mucho, por eso que no la coloco, pero en todos los libros, en el libro de Chaun también, bueno, esto yo lo saqué un poquito del Chaun, lo convertí en apunte, sale también la regla de Moore, y de Moore, no me acuerdo cómo es por si la quieren también manejar. Y acá, de homework, ¿eh? Una tareita para la casa, para que se practiquen y suelten la mano. Primero conversiones, la forma binómica, es decir, pasar este rectangular. Este también, 5 en grado 60. La forma polar, encontrar la exponencial de este, la polar de este. Dibuje el diagrama fasorial de los siguientes fasores. Hay varios. Y demostrar la forma de Euler, esta. ¿Ya? Esta es entretenida, esta demostración. Yo les recomiendo que la traten de hacer usando la fórmula de Euler de expansión y potencia de una exponencial. Usted sabe que podemos usar serie potencia, serie de... en serie potencia está la serie de Maclaurin y la serie de... Ay, no me olvidé el otro matemático. Pero el problema está resuelto en un librito por ahí, que ustedes los tienen también ahí. Así que tampoco es una cosa que... es solamente que es entretenida, es bonita. Todo lo que son demostraciones con serie de potencia son muy entretenidos. Yo les recomiendo, cuando estén aburridos, ahí viendo algún programa fin de semana de la tele, mejor dicen, mejor lo voy a hacer la demostración del teorema por serie de potencia. Y además que aprovechan de repasar serie de potencia,
que siempre es muy bienvenida estar al día en serie de potencia porque siempre se usa mucho, sobre todo todas las demostraciones, la mayoría de demostraciones de teorema requiere usar serie de potencia. No son tan usadas desde el punto de vista del cálculo de la serie de potencia, pero sí se usan mucho para demostrar teoremas. Y son bien entretenidos para entretenerse un rato. Ok, con eso terminamos el repaso de fasores. Esto números complejos porque la próxima materia que vamos a ver se llama sistemas trifásicos, que es una materia muy, muy densa y que requiere venir preparado con todo lo que hemos estado repasando durante estas clases. Ahora, antes de despedirnos y decirle bye bye a la materia, vendernos con pantalones largos, yo le había dejado propuesto algunos problemas y me gustaría que esto lo analizáramos porque esto no es tan trivial. ¿Alguien iba a preguntar algo? Va a subir eso de fasores, ¿cierto? Eso ya debería estar en el... Ya, perfecto, gracias. A ver, voy a revisar el tiro. Asegurarme que yo tengo entendido que esto ya lo tenemos ingresado al sistema. Archivos. Introducción. Ahí está, pues. El segundo apunte del capítulo de introducción son los números complejos. Se nota que no revisan los apuntes, ¿eh? No, yo los reviso, profe, los tengo impresos. ¿Y este lo tienes que tener impreso entonces? Sí, ahí después tengo que imprimirlo. Lo pillé chanchito, ¿eh? Me quieren engrubir. Porque hasta ahora hasta donde entiendo yo, están todos los apuntes arriba. Déjeme ver, me parece, no sé si tengo la última versión del apunte de teoremas. Parece que porque ese fue el último que modifiqué. A ver, están con la cuestión. Ya, he hecho a perder esta mañana. Volvamos entonces a otro apunte ahora. Vamos a avanzar con esto. ¿Alguien intentó hacer este problema? ¿O alguien lo hizo? Porque yo le dejé varios problemas. Estos se los dejé de tarea, mire. Estos 3 problemas se los dejé de tarea. Y me dicen que prácticamente en una semana no le metieron cabeza a esto. Ustedes después reclaman porque les va mal. Si ustedes no aman la electricidad, ¿para qué quieren vivir? Ese sentido de la vida, si no se llama la ingeniería eléctrica. Meterse en una carrera que a uno no le gusta. Ustedes tienen que soñar con la electricidad todos los días. Vivir pensando en la electricidad. Pero sí. Ya, entonces les voy a ayudar. Pónganse un ratito a pensar, un par de minutitos. Y les voy a ayudar a encaminar estos problemas. Los otros van a tener que hacer en la casa. Este problemita, ¿ya? Aquí lo voy a colocar para que no se nos olvide. Y la idea es que lo podamos resolver ahora. Entonces, en este problema, yo le estaba pidiendo, tenemos los valores de la resistencia, todo, ¿no es cierto? A ver, esto también me lo voy a llevar. Y lo vamos a meter acá. Entonces, no se nos olvide qué es lo que vamos a hacer. Ustedes saben análisis de malla, así que este problema se hace por malla. Calcular la corriente y los voltajes en la carga, es decir, acá, en la resistencia R3. Se te dan los valores. ¿Cuánto vale la corriente? Podríamos calcular la corriente por acá, la corriente por acá, el voltaje acá, el voltaje acá. Calculemos todo lo que se pueda calcular de este problema. Ya, les voy a dejar pensando un minuto. Ya, 14:10, a las 14:12 vamos a iniciar el problema mientras ustedes tratan de pensar cómo se podría hacer.
Voy a... Porque canta bonito la tenca. Ok, mano a la obra entonces. Uy, qué canta bonito se ve el pájaro. Bien, entonces, acá lo que tenemos que hacer es método de malla. Voy a poner uno que sea distinto, un conchuino. Y acá no vamos a hacer topología nada porque no necesitamos muy simple. Aquí vamos a hacer una malla acá, que le vamos a llamar una malla acá, que le vamos a llamar I2. Nos interesa un poquito calcular este voltaje, ¿verdad? Y lo vamos a definir con esa polaridad y la corriente que circula por eso que nos pide el problema, pero vamos a calcular todo. Bien, ustedes recordarán que yo les dije la ley del transformador es la ley del trafo, sería que B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2. Y I1 sobre I2 es igual a menos N2 sobre N1. Voy a suponer que aquí está B1 y aquí está con esa polaridad B2. Y este de acá le voy a cambiar, a este le voy a llamar A y a este le voy a llamar B. Para que no se confunda con la definición del... Vamos a poner aquí. Ya. Ahora con eso, piensen un poquito y planteen la ecuación. A este le vamos a llamar I sub A. Y a este le vamos a llamar I sub B. A ver, alguien que me diga la ecuación de la primera malla. La ecuación de la primera malla sería IA, IA factor de R1 más B1, algo así, profe. Ah, no, pues tiene otro voltaje ahí. Mañana tienen prueba de malla. Deberían ser seco para hacer malla ahora. Hagan la ley de Kirchhoff voltaje nomás. No, váyanse por lo fácil. ¿Cuál sería la ley de Kirchhoff voltaje acá? VG1, profe, menos V1
Ahora R1. más I a R1. Igual a 0. ¿Quién dijo eso? Cristian. Cristian, ya Cristian tenía un 1. Felicidades. ¿Por qué tenía un 1? A ver, arréglate tú mismo la nota y cámbiatela por un 7. Tenías la oportunidad de arreglar tu nota. ¿Qué está malo en esta ecuación? Es al revés, profe. El B1 es positivo y el BG1 es negativo. Sí. ¿Cuál fue la primera? Esto hay que irse como a las primeras clases, cuando vimos sistema de referencia combinada y dijimos que las polaridades de los elementos es fundamental para plantear una buena ecuación. Aquí se está violando aquí hay una arbitrariedad, pues estamos como los políticos, ¿ah? Un rato decimos una cosa y después cambiamos otra. Mira, yo le voy a decir dónde está la arbitrariedad, pero no le voy a decir el error, ¿ya? Por un lado, alguien me dice, mire, BG1 es positivo. Entonces uno empieza a viajar acá, entré por el menos más. Y después me dice, B1 es negativo, está bien, pues si yo estoy con menos más y paso por un más menos, tendría que ser negativo, pero después paso por este más menos y me dice que es más. ¿Te dan cuenta que eso es arbitrario? Porque tengo regla que cambio, que al momento siguiente la cambio. Si yo digo que entrar por menos es positivo, entonces entrar por más siempre va a ser negativo y no lo puedo cambiar. Entonces, ¿cuál debería ser el signo acá en R1 por IA? No. Más o Negativo. menos. Negativo. ¿A quién define la polaridad de esto? Es la dirección de la corriente y su apo. No se olviden que eso lo vimos. Es fundamental porque si eso no lo tienen claro, mañana no hay nada que hacer. Les pongo un luro anticipado y ahorro mucho tiempo. ¿Alguien tiene duda con eso? ¿Todavía no lo entiende? Es un momento como para entrenamiento. ¿Eh? Está bueno este problema para entrenando. Es más difícil que lo que tienen que hacer mañana porque mañana no vamos a usar transformadores. Pero las reglas básicas tienen que aplicarse. Ya. ¿Se opone a esta ecuación? ¿O todos la suscriben como correcta? ¿O alguien tiene alguna deuda que no le queda? ¿Qué te pasa si estaba acostada? Entonces quédate acostada. No tengo batería. Ya. Entonces anda para arriba. Vamos a la segunda ecuación. ¿A qué viniste tú? Yo estaba ahí en esa... Se está picando. Ya, a ver, ¿quién me va a decir la segunda ecuación? O lo nombro yo. Un voluntario para la segunda ecuación, para la segunda malla. Sería V2, profe, positivo. Ya. Ya. ¿Qué más? Menos IB-R2. Ya, entonces, si uno todavía no le pega un poco al negocio, dice, ya va para allá la corriente, polariza, y ahí se evitan ustedes, porque como la corriente va en ese sentido, tiene que ser más menos cuando pase por ahí. Entonces uno podría decir R2 por IB. Y menos R3 por IB. igual a Igual 0. 0. Ya. Tenemos un problema que tiene, ¿cuántas ecuaciones? IA y IB, ¿cierto? No, ¿cuántas ecuaciones hay en este problema hasta ahora? 2, profe. 2 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tiene el problema? 4. 4. ¿Cuáles son las incógnitas? V1, V2 y las corrientes. Nos faltan 2 ecuaciones entonces, ¿no? ¿Cuáles Sí. deberían ser esas ecuaciones? Porque necesitamos 4 ecuaciones para tener un problema para poderlo resolver. ¿Cuál sería la ecuación 3?
¿Se podrá hacer un LKC en los transformadores entre medio de ellos? Ley de Kirchhoff de corriente. Sí. Yo creo que la solución está en la misma página que estamos mirando. A ver, alguien que me diga, me sople. La ley de que está ahí, vamos a anotar. Ya, entonces sería, aquí está la ayuda, ¿verdad? B1, N2 igual a N1 sobre N2. Y la ecuación 4 sería I sub 1 sobre I sub 2 es igual a menos N2 sobre N1. Y A, póngale, profe. Y B. 4, 5. Pero y A debería ser igual a I sub 1, ¿verdad? Esta parte no la quise dejar pasar así tan al vuelo porque también podría ser una fuente de... Para esto, nosotros tenemos que, de alguna manera, tener el modelo referenciado. Por ejemplo, nosotros sabemos que la teoría nos dice esto. La corriente, esta sería I sub 1 y este sería B1. Y en el otro transformador, este sería I2 y este sería B2. Entonces, para poder hacer la interpretación, tengo que conocer el circuito, cómo está pensado, cómo dedujeron las ecuaciones los físicos, o los matemáticos, quien lo haya hecho, o los ingenieros electricistas, cuando pasan el campo a dispositivos reales. Las corrientes van entrando a los transformadores, y aquí está N1 y aquí está N2. Entonces, en este problema tengo que hacer esa transformación. I sub A, este sería I1. Y acá este sería I2. Por lo tanto, I sub A es igual a I1. Y I sub B es igual a menos, perdón, igual a menos I2. ¿Se dan cuenta que no era tan fácil la cosa? Porque hay que respetar la referencia. Entonces, en la electricidad, todo siempre está bajo sospecha. Y nunca uno se tiene que confiar. Para estar seguro, vamos a la teoría, y esto es lo que yo le entregué en clase, corriente para allá, corriente para acá, B1 con esa polaridad, B2 con esa polaridad. ¿Ya? Entonces volvemos al problema ahora. De aquí para adelante ya dejó de ser electricidad y el problema que viene ahora se convierte en un problema de álgebra. Entonces aquí, no sé, pues, empiecen a jugar con las ecuaciones hasta que... No, no. No sé. Ya. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, es igual a... aquí abajo podríamos decir que B2 es igual a R2 más R3 y B. Y arriba podríamos decir que BG1 menos B1
pero podríamos de acá de esta ecuación despejar B1, decir que es N1 sobre N2 sobre B2. O esta ecuación podríamos mejor hacerlo al revés. 2 es igual a N2 sobre N1 por lo tanto, B1 va a ser igual a N1 sobre N2. Estos problemas con transformadores es pura álgebra, es puro trabajo, buena muñeca nomás. De electricidad tienen re poco. El B1 se podría expresar como una de I sub B, pero I sub B tampoco no nos sirve mucho y tenemos que seguir trabajando la ecuación y decir que B1 es igual a N1 sobre N2 por R2 más R3 por I sub B. Y I sub B sería, a ver, I sub B sería menos I2. Entonces tenemos que decir que I2 de acá, I2 va a ser igual a menos N1 sobre N2 por I1. Y esto sería menos N1 sobre N2 por I sub A. Que a su vez I sub 2 es igual a menos I sub B. De donde tenemos que I sub B es igual a N1 sobre N2 por I sub A. Y por lo tanto aquí tendríamos N1 sobre N2 I sub A. Y ahora recién podemos resolver el problema de arriba diciendo que BG1 menos B1 y en este caso N1 sobre N2 al cuadrado por R2 más R3 por I sub A más R1 multiplicado por I sub A igual a 0. Entonces finalmente el I sub A es BG1 dividido por N1 sobre N2 al cuadrado de R2 más R3 más R1. Bueno, si tengo I sub A, tengo I sub B. I sub B sería, ¿dónde lo tengo? N1 sobre 2 por I sub A. O sea, esto lo multiplico por N1 dividido por N2 y obtengo la corriente I sub B. Y si tengo la corriente I sub B, el voltaje acá sería R3 por I sub B. ¿Qué les parece? Estos problemas sí son como un poquito así como de buena muñeca, de orden. Aquí no está como muy ordenado, pero yo creo que ustedes lo entienden y si no lo entienden, bueno, así sufro yo cuando tengo que corregir las pruebas de ustedes. No entiendo cómo lo hicieron y tengo que empezar a deducir cómo hicieron la lógica. Ya, a mí me gustaría hacer unos comentarios acá más eléctricos que álgebra. Aquí está la solución del problema. Entonces yo ahora les voy a plantear un desafío, ¿ya? Como la solución del problema lo que viene es como muy obvio, me gustaría comentar otras cosas que son las que vienen y que probablemente las van a ver ustedes
en los cursos que siguen. A mí me gustaría saber cuál es la impedancia de entrada que hay de aquí para allá. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos calcular la impedancia de entrada? Porque esto sirve para el problema que sigue, el segundo problema que se les plantea. ¿Cómo se puede calcular la impedancia de entrada vista entre los terminales de la fuente VG1? Es decir, lo que estoy mirando de aquí hacia adentro. Volvamos a un poquito a la materia. ¿Cómo se define impedancia de entrada? Los apuntes están para estudiarlo, ¿eh? Veo que todavía están como muy flacos. Aquí tenemos el concepto de impedancia de entrada. Si yo quiero calcular la impedancia de entrada entre dos terminales, lo que tengo que hacer es inyectar una corriente o conectar una fuente de voltaje entre P y Q y ver cuál es la corriente que inyectaría esa fuente. Y hacer el cociente entre el voltaje que se aplica con la corriente que se emite. ¿Ya? Entonces, impedancia de entrada es, si yo conozco el voltaje que hay acá y lo divido por la corriente que está inyectando esta fuente, sé cuánto es la impedancia de entrada. Entonces, ahora volvamos acá. Según esa definición, ¿cómo podría calcular yo la impedancia de entrada Z entrada 1? A ver, Jara, échame una manito. O Cristian Pastén, CR. VG1, profe, vertido en el resultado que dio por IA. Ya. Veo que te querés sacar un 7, parece, ¿ah? Entonces la impedancia de entrada acá tendría que ser el voltaje VG1. Sería VG1 VG1 dividido por la corriente que está circulando, que en este caso tendría que ser I sub A, ¿verdad? Hagamos la prueba. Entonces aquí tenemos VG1 y aquí tenemos I sub A. Entonces, VG1 partido por I sub A tendría que ser entonces R1 más N1 sobre N2 al cuadrado por R2 más R3. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran el circuito aquí, ¿ya? Si ustedes miran el circuito desde... tiene como sentido común, porque la impedancia sea la resistencia más todo lo que encuentre al mirar la impedancia que ve el transformador. Entonces, en este caso, nosotros nos damos cuenta que si yo me paro a la entrada del transformador, en el lado primario, donde están los enrollados N1, lo que él hace, si no estuviera el transformador, pensemos en un momento en que las razones de vuelta del transformador fueran 1 y 1, es decir, como un transformador de aislamiento, que también se usan en ingeniería eléctrica. Los circuitos a veces se aíslan eléctricamente. Si ustedes se dan cuenta, este transformador es un aislador para el segundo circuito, porque no hay una conexión física. Un transformador, la conexión es magnética.
Entonces uno aísla el circuito del primario del secundario. Eso se usa mucho en electrónica, con unos problemas de tierra y cosas así que siempre se presentan. Entonces por eso que le llamamos que los transformadores de alguna manera generan un efecto de aislamiento galvánico, es decir, de conexiones físicas sólidas de los alambres. Pero colocar un transformador en un circuito empieza a traer una serie de, no complejidades, pero efectos sobre la red. Y un efecto es el siguiente, que esta resistencia que está acá, ¿verdad? Si yo mirara, hubiese preguntado antes, ¿cuál es la impedancia de entrada de este circuito? Y supongamos que este transformador no existiera, sino que estuviera la conexión directa. Nosotros habríamos dicho, bueno, la impedancia de entrada acá sería R1 más R2 más R3, ¿verdad? Pero a mí se me ocurrió colocar un transformador acá, y esta impedancia se ve modificada cuando la estoy mirando desde el lado primario del transformador. Eso es lo que hacen los transformadores, modifican la impedancia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ve el transformador en los terminales de entrada con respecto a la impedancia que hay agua abajo? Según la deducción que acabamos de hacer, que aparentemente no está mala, pasa el rigor, digamos, científico, toma la resistencia equivalente a agua abajo, que sería la suma de las dos, y la multiplica por N1 sobre N2 al cuadrado. ¿Ya? Se afecta en su valor. Entonces, los transformadores tienen ese fenómeno, que lo que hacen es cambiar el valor de la impedancia. Y esto que está acá, en los libros ustedes lo van a encontrar como razón de transformación. ¿Ya? Entonces, en este problema, por ejemplo, R1 y R2 vale 1 ohm y R3 vale 10 ohm. Entonces uno podría decir R1 más R2 más R3 va a ser 1 más 1 más 10, ¿verdad? Significan 12 ohm. Ahora, la razón N1 sobre N2 en este problema es N2 vale 2, ¿ya? Aquí me dan N, otro pequeño detalle, ¿ya? ¿Qué es lo que es N? Según la materia que nosotros hemos visto, N es N2 sobre N1. Así está definido en la materia. Porque no sé. Y esta parte de los transformadores me quise quedar un rato tranquilo porque acompañar por el resto de sus 10 también. N se refiere como N2 sobre N1, ¿ya? Por si acaso, que es una razón inversa de transformación. Entonces conviene que acá los conceptos queden como bien claros. Entonces N es N2 sobre N1. Por lo tanto, N1 sobre N2 tendría que ser 1. Entonces, N1 sobre N2 tendría que ser 1 sobre N, que es el dato que nos dieron. Y en este caso es 1 sobre 2. N1 sobre 2 es 1, 2. Entonces, la impedancia de entrada desde la terminal 1 sería 1 más 1 partido por 2 al cuadrado de 11. Ya, y me gustaría que alguien me calculara eso. Significa un cuarto, ¿verdad? 11 partido por un cuarto más 1. ¿Cuánto nos da eso?
¿Cuánto, pro? ¿Un medio? No. 3,75 parece, profe. 3, 75. Sí, profe, es 3,75. 3,75 ohm, ¿ya? Fíjense cómo afecta la impedancia el transformador. Si no estuviera transformador, la impedancia serían 12 ohm, ¿ya? Sin transformador. Y con transformador, la impedancia es 3,75 ohm. ¿Ya? Entonces, los transformadores están alterando la impedancia. Y muchas veces nosotros vamos a usar un transformador de aislación o lo que sea, solamente para poder afectar la impedancia y producir una adaptación de impedancia. Entonces quería mencionarle este tema del efecto que tienen los transformadores, es decir, la impedancia, digamos, la adaptación de impedancia que hace el transformador, sería que la impedancia del primario es igual a N1 sobre N2 al cuadrado por la impedancia del secundario. ¿Ya? Ese es un tema. Y este problemita chico nos muestra cómo de dónde viene eso. O sea, puede uno aplicar toda la ley de Kirchhoff acá para resolver el problema. Podemos saber qué impedancia hay. Si yo miro, por ejemplo, si yo digo quiero ver la impedancia de entrada aquí, me gustaría ver la impedancia de entrada de ahí para allá. ¿Cuánto vale la impedancia de entrada ahí? A ver si entienden la materia. ¿Cuánto vale eso? Si alguien se para entre par de terminales y mira hacia agua abajo, ¿cuál sería el valor de la impedancia? 11. 11, ¿verdad? R2 más R3, que en este caso son 1 más 10. 11 ohms. Pero si yo me cambio al lado de acá y me pongo aquí, después de la resistencia, ¿ya? Yo digo, quiero ver la impedancia acá que le voy a llamar Z entrada, no sé, X. ¿Cuánto vale la impedancia entrada X? ¿Cuánto valdría? $2,75. Ya. Sería entonces 1 sobre o N1 sobre N2 al cuadrado por R2 más R3. ¿Verdad? Y entonces sería un cuarto multiplicado por 11. Y ahí están los 2,75. Me paro aún, y esto es lo curioso, que esto ocurre en un mismo punto. O sea, yo estoy en un terminal porque un transformador se podría concentrar en un mismo punto. No es como una línea de transmisión, que tú, por ejemplo, yo digo, yo estoy en Vallenar y voy y miro hacia Serena, hay 200 kilómetros. Entonces yo digo, yo me paro en Vallenar y miro hacia Serena y veo la impedancia de la línea de transmisión más todo lo que hay para allá. En este caso el transformador no, porque es un dispositivo que está ahí físicamente en el mismo lugar y yo me paro, doy un paso a la izquierda y estoy en el primario, y pongo un paso a la derecha y estoy en el secundario. Entonces yo me pongo en el secundario con un instrumento, mido la impedancia de la carga de ese transformador y me da 11 ohms. Ahora doy un paso a la izquierda, pongo el instrumento en el lado primario del transformador, mido y me van a dar 2,75 ohms. Entonces ese es el efecto que hacen los transformadores de alterar o modificar la impedancia entrada, que están siendo vistas agua abajo
del primario del transformador. Así que los problemas con transformadores son bien entretenidos porque tienen muchos conceptos, son igual que el tema de los operacionales. ¿Ya? Los amplificadores operacionales también son problemas muy entretenidos porque se pueden hacer una infinidad, lo que a uno se le ocurra. Con esos circuitos se pueden fabricar, se pueden fabricar circuitos que sumen, que integren, que amplifiquen, que nieguen una señal, es decir, le cambian signo, que generen una imagen, toman un valor de un voltaje, lo pasan al otro lado y aíslan galvánicamente el circuito, ¿verdad? Poniendo impedancia infinita a la entrada, impedancia cero a la salida. Entonces aparecen muchos efectos que son de conceptos muy interesantes. Y en el transformador pasa lo mismo. Aparecen nuevos conceptos que antes no manejábamos y uno de estos es el famoso, el tema de cambiar la impedancia desde el lado de donde uno la mire. Bien, a ver si le ponemos valor al resultado que teníamos acá. ¿Cuánto nos sale ISUA? A ver si alguien lo calcula. BG1 son... Tengo ya no puedo tener más llena la pizarra de número, pero no quiero cambiarme. Aquí tendría, ¿no es cierto? Sabemos que acá abajo hay 375. La corriente ISUA, ¿verdad? ¿Cuántos serían? 10 volt. Son 10 volt partido por 3,75. ¿Cuánto da la corriente ISUA? 10 partido por 3,75. ¿Cuánto da eso en amperes? 2,66667. 2,667 amperes. ¿Cuánto vale la corriente en el lado? Este sería la corriente en el lado primario, 2,66 amperes. ¿Cuánto valdría la corriente I sub V? Sería N1 sobre N2, ¿verdad? Por I sub A. Pero dijimos que 1 partido por N, ¿verdad? El inverso de 1 partido por N. Entonces sería 1 sobre N por I sub A. Entonces, esa corriente hay que dividirla ahora por 2,667, divídenlo por 2, porque N vale 2 en este problema. Sería 1, 1,3 amperes, la mitad. Entonces, en un transformador también están cambiando las corrientes. ¿Ya? Por acá están circulando 2,6 amperes y por acá estarían circulando 1,3 amperes. Otra cosa que ocurre con el transformador, pues cambian las corrientes. ¿Cuánto vale el voltaje acá? ¿Cuánto vale V sub 3? V sub 3 debería ser esta corriente multiplicado por 10. ¿Verdad? Porque R3 vale 10 y la corriente vale 1,3, serían 13,3 volt. ¿Qué tipo de transformador sería este entonces? Un transformador que toma un voltaje y lo amplifica, lo hace crecer. ¿Cómo se llaman esos transformadores?
Normalmente se le llama transformador elevador, porque eleva el voltaje, lo hace subir. Y los transformadores que reducen los voltajes se llaman reductores. Yo puedo tomar, por ejemplo, los transformadores que usamos para los notebooks, lo que hacen es tomar los 220 volts de la red y transformarlo a algo así como 12 o 10. Bueno, los voltajes van entre 12 a 18 volts, los que trabajan los PC. Así que lo van a reducir a 18 volts, 17 volts, 19 volts, lo que esté de acuerdo al diseño. Entonces, en esos casos usamos transformadores para reducir voltaje. Y usamos en otros casos transformadores para elevar el voltaje. Ustedes, en lo que yo les mostré el otro día al sistema eléctrico chileno, se habrán dado cuenta que cuando transmitimos energía, lo estamos haciendo a niveles de voltaje muy elevados. En la casa nosotros tenemos 220 volts. El alimentador que pasa de alta tensión o de media tensión que se llaman, que pasa por la calle, que son esos 3 cables que van en postes que son de 18 metros más o menos, son de 13.800 volts. Y las torres de transmisión que conectan las ciudades habitualmente son de 220.000 volts y yo les mostré el nuevo sistema de transmisión chileno que es de 500.000 volts. Cuando vamos a transmitir energía a grandes distancias, vamos a elevar el voltaje del secundario del transformador. Vamos a pasar de los 13.200 que habitualmente se producen los generadores y lo vamos a elevar a 220.000 o en algunos casos lo vamos a elevar a 500.000 volts porque vamos a mover durante 700 kilómetros, vamos a desplazar unos 1.500 megawatts. Es mucha la energía que estamos moviendo por esas líneas, por lo tanto necesitamos elevar la tensión hasta a donde nos convenga económicamente. Y eso lo hace el transformador. En este caso, este es un transformador elevador, porque partimos con 10 volts, ¿ya? Y terminamos con 13,3. La pregunta acá, en realidad este transformador debería haber llevado al doble, parte de la energía se nos quedó en las resistencias, ¿ya? ¿Qué pasa si R1 y R2 fueran 0? ¿Cuánto sería el voltaje de R2? En esta ecuación que está acá, R1 vale 0, R2 vale 0, quedaría básicamente N1 sobre N2 por 10. Entonces, en esta ecuación, I sub A sería BG1, dividido por esto es 0, me quedaría R3. Y eso, R3 por N1 sobre N2, ¿a dónde lo calculamos? Al cuadrado, serían 275. La corriente sería 10 partido por 275. ¿Cuánto nos da eso? Ah, 0,36. 0,036, profe. No. La corriente I sub A sería 10 partido por 2,75. Ustedes calcularon recién el valor del Profe, lado de la ¿por qué? entrada. ¿Ah? Sí, está haciendo R2 0, ¿no? R1 y R2 0. Ya, sería 10 partido por 4. Sería 2,5 la impedancia. ¿Por qué por 4? ¿Por qué por 4? Si no es por un cuarto, 10 partido en un cuarto, porque R2 No, pues 0. el 11, el día hay que pasarlo al lado primario, como impedancia transferida al primario, sería 10 partido por 4. Ah, Sería ya. 2,5, ¿no? 10 partido Sí. por 4. Sí. Sería 2,5 entonces. Aquí hay un error entonces. Ah, no, es que aquí está sumado el 1. Ya, en ese caso sería 10 partido por 2,5. Ya, y 10 partido por 2,5, ¿cuánto nos da? 4. 4 amperes. ¿Ya?
4 amperes. Y el voltaje en el secundario, I sub V, sería, aquí está, la corriente partido por 2. Serían 2 amperes. Porque hay que dividir por N1 sobre 1 sobre N. ¿Ya? Y el voltaje en R3 sería 10 por 2, 20 amperes, o sea, 20 volts. Entonces, si en este caso la resistencia R1 fuera 0 y este fuera 0, los 10 volts van a aparecer acá como 20 volts. Este es un transformador elevador. La corriente en el primario van a ser 4 amperes y en el secundario van a ser 2 amperes. Hay menos corriente acá, pero hay más voltaje. 20 volts, 2 amperes, acá hay 10 volts, 4 amperes. Es la misma energía que se transfiere de aquí para acá, porque aquí tendríamos 10 por 4, 40, y acá tenemos 20 volts por 2, 40 amperes, o sea, 40 watts. El transformador lo único que hizo es pescar esta energía, transformarla para acá, pero hace la transformación de voltaje. Yo sé que está como esta cuestión es un collage, para que sepan lo que sufren los profes cuando... en realidad aquí... Bueno. Ya. Entonces acá lo que voy a hacer, voy a dibujar todo lo que hemos hablado, para que no... Entonces, por un lado, voy a agarrar este circuito, voy a pasar para acá. Entonces, este último caso, bueno, el primer caso fue que dijimos, en el primer caso la corriente por acá, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos dio la primera corriente? 2,66. Siempre conviene a veces dibujar, porque así uno como que se le aclara la idea. Y esta de acá fue 1, el voltaje acá fue 13,3 volts. El voltaje aquí fueron 13 volts. Y el voltaje acá son 10 volts. ¿Ya? Entonces este transformador sería un elevador donde N es igual a 2, lo que significa que N1 sobre N2 es igual a 1 sobre N, igual 1/2. Esa es la razón de transformación. Aquí tenemos 1 y aquí tendríamos N, así me dan los datos. Si el transformador, si R1 igual a R2 fuera 0, que sería el caso de un transformador ideal que no tiene pérdidas internas, eso no existe, pero sirve de concepto. Entonces, este circuito nos quedaría así. Tenemos una fuente de 10 volts acá, de G1
igual a 10 volts. Polaridad. Esta se conectaría con un transformador acá. Y la carga. Ya, dijimos que esta corriente, si aquí hay 10 volts, aquí van a circular 4 amperes. Aquí van a haber 10 volts. Por razón de transformador, aquí van a haber 20 volts. Aquí van a haber BR3, 20 volts. Y aquí van a circular la mitad de la corriente. ¿Ya? Eso es lo que hace el transformador. Cambiar los voltajes. Aquí tendríamos N1, aquí tendríamos N2. ¿Ya? Noten ustedes que aunque tenemos una resistencia pequeña, porque esta resistencia era de 1 ohm y esta resistencia es de 1 ohm, ¿verdad? Igual acá en la resistencia se quedaron 6,7 volts. ¿Ya? En esta resistencia, que son 1,3333 volts, se están quedando 1, el voltaje en R2 sería 1 por 1,333 volts, sería 1,333 volts. Y acá, en esta resistencia, en BR1, se están quedando 1 por 2,66, 2,667 volts. Entonces aquí hay un tema que se lo voy a dejar de tarea. ¿Ya? Porque este es un secreto allá de alquimia, entonces no se lo podemos revelar a cualquier persona. ¿Ya? Solamente aquellos ingenieros connotados que amen la electricidad van a descubrir estos secretos. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 13,3 volts. ¿Cuánto nos falta para llegar a 20? ¿No es cierto? Si yo pongo acá un delta, que serían de 6,7, ¿verdad? Me darían 20. Porque en condiciones ideales, es el valor ideal, ¿verdad? En condiciones ideales yo debería tener 20 volts a la salida. Pero en este problema tengo 13,3, o sea, me faltan 6,7 volts. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿y dónde se quedaron los 6,7 volts? No se pueden quedar en el transformador porque es ideal, no tiene pérdida. Entonces lo que hay acá se pasa automáticamente para el secundario. Entonces la única sospecha que tenemos es que el voltaje se nos está quedando en esta resistencia y en esta resistencia. ¿Ya? La suma, aquí calculamos que la corriente que hay acá, que es 1,3 por 1 ohm, me nos da 1,33 volts. Y la corriente que hay acá es 2,6, que al multiplicarla por 1 ohm me da como 6 volts. La suma de los dos debería ser 2, 3, 4, ¿verdad? Si consideramos los números periódicos, 4 volts. Sin embargo, se me perdieron 6,7 volts. Entonces nos faltan 4 más 2,7. La pregunta del millón, ¿dónde están esos 2,7 volts? ¿Quién se quedó con los 2,7 volts? ¿Es la materia oscura del universo? Los quarks están yendo a dar esos 2,7 volts porque en este circuito no se ven. ¿Se dan cuenta que es una pregunta interesante? Es digna de un buen ingeniero, pero como les digo, solo aquellos consagrados que amen la electricidad van a descubrir esos grandes secretos y misterios de la naturaleza de la ingeniería eléctrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto más esto no me da los 6,7 volts que tengo que llegar para el caso ideal. Bien, de esta deducción se deduce que acá, si aquí tengo 10 volts, aquí tengo 2,66, ¿cuántos volts tienen que haber acá? Ley de Kirchhoff voltaje, ¿no es cierto? 10 más es igual a esto más esto. ¿Cuánto tiene que ser esto para llegar a 10? Sería 6,7.
3, 3, 3, ¿no es cierto? 6, 7, 8, no, 7, 7,33, ahí. Es el voltaje que aparecería acá, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos minutos me quedan? Estamos en la hora. Para que no se me vaya a confundir. La única forma de aprender es hacerse preguntas. Es lo que ha cambiado, es lo que ha cambiado la historia del hombre, es la curiosidad. Preguntarse cosas que uno no entiende hasta que descubre por qué. Aquí entonces, en el primario del transformador, tienen que haber 7,33 periódicos volt. Aquí hay 2,6, más esto me da 789, más me va a dar los 10 volt. Acá, como hay una razón de transformación, estos 7,33 se van a tener que convertir en 14,666. Ya salen los 14 de la razón B1 sobre B2 igual a N1 sobre N2. Entonces, el voltaje en B2 tiene que ser igual a N2 sobre N1 por B1, que en este caso sería N por B1, es decir, 2 veces lo que aparezca en el primario. ¿Ya? Entonces, el voltaje en el lado secundario del transformador se eleva acá, en este punto. Aquí llegan 7,33 volts, aquí se levantan, se multiplica por 2 a 14,6. En el camino se nos quedan 1,33 y nos llega finalmente a la carga 13,3 volts. En este caso la diferencia es que aquí no queda nada, entonces los 10 volts aparecen en el primario, se transforman al doble acá en 20 y esto se refleja en la carga inmediatamente porque no hay pérdida en el camino. ¿Ya? Es bonito trabajar con los transformadores, pero no es fácil. Y cuando ustedes van a tener el curso de transformación de energía, donde la mitad del curso es puro transformadores, porque el tema de los transformadores es un dispositivo complejo que hay que meterle mucha cabeza para manejarlo, pero aquí en redes nosotros ya estamos teniendo los conceptos fundamentales, ¿ya? Ya, como para ir cerrando, me queda un minuto. Hoy día fue una clase de puro concepto, como podrán ver ustedes. Solamente aterrizar esta materia en algo realista. Los sistemas de energía son así. Nosotros tenemos, como dijimos, acá tenemos una fuente, una central. Tenemos a la salida de la central, tenemos un transformador. Aquí la energía se produce a 13.200 volts, kilovolt. Este transformador la va a llevar a 220 kilovolt. Va a pasar por una línea de aproximadamente 200 kilómetros antes de llegar a la casa. Y una vez que llega acá a la subestación de entrada en Antofagasta por lo menos, vamos a bajar esto a 13.800 kilovolts, o sea, 13.000. Y finalmente por aquí va a ir por una línea que son las líneas de media tensión que ustedes ven en la calle. Y finalmente un transformador va a reducir esta tensión de 13.800 a los 380 volts, que es lo que usamos en la casa en modo monofásico. Entonces la pregunta es, cuando nosotros estamos transmitiendo energía, supongamos que esta central es de 100 MVA, es decir, estamos hablando de 100.000 voltamperes. El mega son 1.000.000. Son 100.000 voltamperes que vamos a mover desde una central aquí en Tocopilla o en Mejillones. ¿Ya? Y lo vamos a mover esto, no sé, a Escondida, por ejemplo, o la casa, no sé. Ahí hay como 200 kilómetros. ¿Por qué tenemos que elevar la tensión de 13.200 volts a 220.000 volts?
¿Ya? Y ahora se lo voy a explicar de número, pero esto se puede hacer por número. Cuando la energía se produce acá, estos 100 MVA, ¿ya? La corriente del generador va a ser los 100.000 volt dividido por el voltaje, que se calcula como raíz de 3.200. Si alguien pudiera calcular eso, sería ideal, ¿ya? Cuando la corriente la calculemos acá en la línea, la corriente en la línea, van a ser los 100.000, menos las pérdidas, pero vamos a suponer que no hay pérdida, dividido por raíz de 3 por 220.000. Vamos a eliminar esos 0, vamos a eliminar este 0. Y alguien que divida 10.000 partido por 22 y por raíz de 3. Y alguien que divida, aquí, ¿cuánto hay? 4, 1.000.000, divídelo por raíz de 3 y por 13.000, por 3, por 132. ¿Cuánto dan estas corrientes? 1.000.000 dividido por raíz de 3 y multiplicado por ¿cuánto? 1.000.000 partido por raíz de 3 y dividido por 132. 4.373,8. 4.000. 4.000. Sí, profe. ¿Pero cuánto? 4.373. Ya, aquí tendríamos 4.773 amperes. Y acá, ¿cuánto tendríamos? 1.230,9. 1.230 amperes. Entonces, si nosotros elevamos la tensión a 220.000 volts, estos 4.000 amperes se reducen casi a un cuarto de la corriente, ¿ya? Y esta corriente es la que se transmite a 200 kilómetros. Como todas las líneas tienen resistencias y tienen inductancia, por supuesto que si la corriente es mayor, hay mayores pérdidas. Entonces, por eso es que tenemos que elevar la tensión para que las pérdidas de la línea no se queden con toda la energía. El otro día se lo mencioné cuando vimos máxima transferencia de potencia, ese tema, que por eso es que tenemos que elevar la tensión cuando hacemos transporte de energía de muy alta potencia, como 100 megawatts, 100.000 volamperes, tenemos que elevar la tensión para que la corriente sea pequeña y de esa forma no se nos quede la energía en las pérdidas, en las líneas, y nos llegue poca energía. En estos sistemas las pérdidas ideal es que sean menor o igual al 5% de toda la energía que se transporta. Si es más de 5% ya es un desastre de diseño. Habitualmente las pérdidas de las líneas están como en el 2, entre el 2 y el 3% para hacer un diseño adecuado. Así que el transformador juega un rol fundamental en el transporte de la energía, entre otras cosas. Es uno de los dispositivos, de los inventos, digamos, más geniales que ha habido, además del motor eléctrico, ¿verdad?, y de los generadores, en ingeniería eléctrica, porque gracias a eso tenemos lo que tenemos. Movemos bloques de energía desde otros lugares para las necesidades que tenemos, y tenemos estos dos elementos, el generador y el transformador, que facilitan que no tengamos tantas pérdidas en el transporte. Bien, hasta aquí llega la clase, y como ven fue una clase más de concepto que de materia. ¿Sí? Una pregunta, la prueba mañana la va a dar para después de la clase, ¿cierto? Sí. Ah, ya, listo. Sí. Ya. Vamos a hacer la clase, y al cierre de la clase les dejo la prueba para que la hagan y me la mandan después para la casa. Profe, ¿tiene las notas? Mañana quiero darle las notas antes de la prueba, o después de la prueba si quieren, después Ya, gracias. que se inicie. Ya, vale. Ya, profe, gracias. Ya, que estén muy bien. Chaito. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Adiós, que estén bien.